Estamos en comunicación con el señor Carlos Campolongo. Hola, muy buenas noches, Alejandra, a vos, a tu equipo, a la gente que está trabajando allí y a tu audiencia. Y simplemente decirte como prefacio, digamos, que es un placer sábado a la noche conversar contigo, porque bueno, podemos reflexionar entre todos, los que están ahí frente al micrófono y los que están oyendo, sobre pareceres y opiniones de nuestra espinosa actualidad, ¿no? Es cierto. Carlos, hablando de espinosa actualidad, si yo te dijera, porque estamos haciendo el periódico de la semana, para vos, ¿cuál es el titular político de esta semana? Yo no trabajaría solamente sobre los hechos en sí, que son muchos, sino trabajaría sobre trabajaría en el título, hay que buscarlo exactamente, pero trabajaría en el título sobre la naturalización de la violencia de todo tipo en nuestra sociedad. Yo lo he dicho alguna vez frente a estos micrófonos, lo he conversado contigo, yo creo que estamos viviendo lo que denomino una suerte de guerra social molecular, y los últimos acontecimientos realmente que generaron polémica sobre la defensa, o la legítima defensa, para ser más exactos, el exceso de la legítima defensa. Bueno, eso es la mirada naturalmente necesaria de lo jurídico, pero me parece que hay una dimensión social sobre la cual todavía nos falta para ver el proceso crítico que estamos viviendo en nuestra sociedad, ¿no? Carlos, te quiero preguntar, porque ocurre timbreo sí, ocurre también recorrido en colectivo sí, pero ¿no falta comunicación justamente en lo que estás diciendo al pueblo sobre lo que viene en política y en economía, que tan apremiante y muchas veces preocupante le es a todos los argentinos? Más que comunicación, me parece que faltan ideas claras, distintas, que realmente colaboren a generar un clima que, más allá del cambio obvio que ha ocurrido por el cambio de administración y de gestión, y obviamente de ciertas cuestiones que molestaban muchísimo a gran parte de la sociedad, quizá a otra, ¿no? Pero que tenía que ver con varias cuestiones vinculadas a lo económico, a lo social, a lo político. Más allá de ese cambio, me parece que no hay todavía claridad en el rumbo. Quizá haya medidas macroeconómicas que uno puede o no discutir, pero no veo una visión general, una visión totalizadora. Acabamos de salir de un inútil trance de debate sobre las tarifas de gas, y realmente creo que fue ocioso porque hay cuestiones formales que eran inevitables. Caso, voy a ser reiterativo en esto, la convocatoria a las audiencias públicas. Pero eso pone también como síntoma que reflexionemos, porque eso fue una tribuna, digamos, político-partidaria en muchos casos, de ataque o de defensa al actual gobierno. Pero el espíritu, y te lo digo esto como ex presidente del ente regulador de los servicios públicos de la ciudad, no de los nacionales como es electricidad, gas y demás, que esos foros tendrían razón, serían razonables, en tanto y en cuanto haya aportes argumentativos, aspectos que, si vos querés, además de la política general, son esencialmente técnicos. Claro. Que el ministro se niegue a develar cuál es el precio del gas en pozo, y que, en fin, que allí se abran controversias que son un poco inexplicables, bueno, nos está señalando que esas audiencias que no tienen potestad vinculante, vale decir, cada uno hace su catarsis, para decirlo en términos sencillos y que se entienda, pero no se modifica absolutamente nada, ni del pasado ni del presente, y sí en el futuro solamente de las tarifas.
Pero esto no está acompañado, digamos, de otra comunicación, como decís vos, que tiene que ver con la inmensa cantidad de gas que tenemos en el país como reservorio, por qué no se da ese plan energético, en fin, toda una serie de situaciones que más allá de la catarsis, los títulos, las fotografías que se vieron el viernes, no el sábado, que estuvo desierto, y que no se hable de la normalización de los entes reguladores de los servicios públicos, que están todos intervenidos generalmente por amigos del gobierno de turno. En este caso, el gas, hasta diciembre, el presidente de Metrogas pasó a ser, a partir de la nueva gestión, el interventor en el organismo. Entonces yo tengo que pensar, no porque sea mal pensado, que hay incompatibilidad de intereses. Alguien que representa a una de las partes no puede ser ecuánime en la evaluación de un proceso regulatorio. Aclaro, esto no es de este gobierno, viene desde la época de las privatizaciones, muchas de las cuales fueron mal hechas, nunca se corrigieron, no hay reglas estables, claras, para todos los actores. Entonces te digo, por un lado tenés la agitación de la audiencia pública, por otro lado poca modificación, ninguna, te diría más que la tarifa, que es lo que va a pagar el consumidor. Pero el tema es que al final se hizo y no quedó nada en claro. No, es que no quedó nada en claro porque hay cosas que no se quisieron decir. Sobre todo, insisto, la cuestión de por qué esa diferencia que nosotros tenemos en lo que es el precio de mercado, tanto del gas como podrían haber otros equivalentes. ¿Por qué nosotros estamos pagando 2, 3 veces más y seguimos importando además gas? Entonces, la verdad es que yo noto sinceramente un cambio, pero sí también al mismo tiempo continuidades absolutamente con muchas de las cosas que eran criticadas anteriormente y que hoy no son criticadas. ¿Como por ejemplo? Bueno, esto que te estoy describiendo. Si vos realmente querés hacer un cambio, tendrías que normalizar las instituciones, tan sencillo como eso, digamos. Entonces ahí tenés una continuidad. Digo, después hay casos que realmente en una escala distinta, yo no soy tonto en eso, pero bueno, tenemos involucrada a una vicepresidente que no puede dar una clara definición de por qué se dieron las circunstancias de los hechos que fueron denunciados y hoy se siguen agregando complicaciones. Bueno, podríamos hablar de la licitación, licitación es una manera elegante de decirlo, con fabricaciones militares y una productora en la cual hay una consultora, digamos, en la cual hay una persona que a su vez es productora de un programa muy visto a la noche, y de los sábados y los domingos, y que se hizo con una licitación, que los que conocemos algo de administración pública, se hace a medida, digamos, ¿no es cierto? Y son 1,5 millones de pesos. Y tengo además la sospecha, estando en consultoría y en comunicación, el punto, si ahí en ese lugar donde se denunció en la época kirchnerista que había una usina de los llamados troll, que te asedian y te atosigan por las redes sociales cuando vos tenés un pensamiento medianamente independiente o autónomo, como me sucede a mí, decís, bueno, entonces, ¿qué es lo diferente que ha ocurrido? Luego decís lo de la comunicación, y yo coincido, pueden o no, esto sería para discutir lo de la comunicación, pero fíjate vos que ayer hay una reunión de los voceros para unificar el discurso y la convocatoria a alguien para que elabore un relato. Relato siempre hay, porque la historia en sí misma es un relato, sea del kirchnerismo, sea del macrismo. Entonces, me parece que ahí hay un montón de continuidades y no de cambios verdaderamente, ¿no es cierto? Lo ocurrido, Carlos, en relación a lo que estás diciendo, lo ocurrido en la Asamblea de la ONU y lo que ocurrió con Malvinas, ¿cuál es tu opinión? Bueno,
mi opinión es la siguiente. Empiezo por otro lado, pero para llegar a tu pregunta. Me llamó la atención que muchas voces que han ocupado el espacio público, inclusive en el programa en donde yo participo, hablaban de, bueno, pero esas declaraciones son para la tribuna, digamos, ¿no? Entonces yo me preguntaba recién, antes de que vos me llamases, ¿cuál es la diferencia entre llamarlo tribuna o llamarlo populismo? Porque la demagogia es la misma. Vale decir, creo que fue un discurso sin sorpresas, con mucho coaching, y donde el presidente la embarra creyendo que el mundo, ¿sí?, las relaciones internacionales, los intereses y el mundo, sí, se maneja igual que con la verticalidad de una empresa. Entonces, hablar tan livianamente de la soberanía, no me voy a hacer el indignado, obviamente, pero me parece una falta de rigurosidad. Digo, si hay algo que desde que regresó la democracia siempre se puso bajo un paraguas, esta fue la expresión que se generó cuando Mario Caputo era el canciller de Raúl Alfonsín, se puso como paraguas y no tocar ese tema porque es el tema más espinoso. Entonces, livianamente, en un cruce casi social, te diría, en un foro internacional, jugar con eso de que hablé con la primer ministro sobre el tema de la soberanía, pero no, bueno, después lo desmentimos y qué sé yo, da una continuidad sobre la improvisación en nuestras relaciones internacionales, más allá de que querramos estar en el mundo. En el caso de Cristina, era un discurso anacrónico, porque la verdad me acordaba, antes que me llamases, de esa expresión que tuvo el Papa sobre el narcisismo de los argentinos, ¿no? Si un argentino se sube una escalera, se suicida, se tira, ¿no? Digamos así, una broma, no me acuerdo exactamente cómo era la broma. Sí, es lo que dio a entender. Dio a entender sobre nuestro narcisismo. Nosotros no somos el ombligo del mundo. No somos el ombligo del mundo. Entonces, me parece que hay que ser realista. Es más, afuera, y sobre todo Estados Unidos de Norteamérica, yo he aprendido por la experiencia que te respetan más cuando sos serio, no cuando haces las relaciones carnales y después pasás al otro extremo de alinearte automáticamente a una línea internacional marcada por Estados Unidos, la problemática que hay en nuestro. Entonces me parece que esto es serio, como me digo, no se puede tomar así con liviandad las relaciones internacionales. Carlos, te propongo algo. En este momento estamos justo siendo las 23 horas, ingresamos en el rotativo del aire de Radio Rivadavia y después continuamos con esta charla tan importante. ¿Podés quedarte un poquitito en línea? Sí, cómo no. Y continuamos con esta comunicación con este gran periodista, abogado, psicólogo y docente universitario argentino, el señor Carlos Campolongo. De acuerdo a lo que escuchabas ahora en el rotativo del aire, Carlos, ¿qué tomarías y qué dirías? Bueno, tomaría la conflictividad de los médicos, fue lo que me impactó más desde el punto de vista racional. Desde el punto de vista emotivo, el tirar fetos y una beba, un pozo de agua, también te está hablando de ciertas atrocidades de la humanidad, ¿no? Es verdad. Carlos, hablando también de algo que estaba expresando aquí Sergio en el rotativo del aire de Radio Rivadavia, ¿vos crees que nuestro presidente Mauricio Macri está dependiendo mucho de María Eugenia Vidal? Desde el punto de vista electoral político, sí, está dependiendo, porque es un partido que nace con una impronta muy verticalista, por supuesto, donde no se discutía mucho de política, sí de equipos técnicos, de los llamados think tank, pero no se discutía mucha política en general, y es claro que en la característica de la personalización de la política que estamos viviendo en general hoy por hoy, de cara al 2017 y eventualmente al 2019, pero sobre todo al 2017, me parece que hay un reforzamiento. Esto probablemente tenga la terminal o el punto
punto de llegada con la candidatura de la doctora Carrió, si es que no ocurre algún chisporroteo de los habituales que suceden cada 15 días por temas como Angelis, interferencia en la justicia, etcétera, etcétera. Justamente etcétera. O sea, te iba a preguntar eso, el rol en el aquí y ahora de Elisa Carrió. Mira, yo genera dos tipos de sensaciones. Primero, una cierta esfera de heroicidad que siempre ha tenido Lilita Carrió en cuanto a la política denunciativa, que es necesaria en nuestro país porque está plagado de corrupción, pero que no es suficiente para ir generando los intercambios y el cambio a su vez de una matriz institucional, política y demás, porque si yo miro las construcciones y destrucciones de Lilita, es como que ha generado cosas y las ha roto, ha generado cosas y las ha roto. Y en cuanto a las denuncias, me parece que hay que ser preciso cuando se hacen las denuncias y no estar, además, digo porque hubo, con el caso de lo del Banco Provincia, dimes y diretes, pero no queda claro. Vale decir, a mí lo que me preocupa es que cambiemos la situación con respecto a la corrupción, pero que no estemos solamente con los anuncios y las denuncias, y además con una creencia algo ingenua, como yo le decía el otro día, cara a cara al ex fiscal Luis Moreno Campos, de que realmente yo creo que estamos en un laberinto muy difícil de salir. Digamos, no podemos cambiar la opinión de un montón, no digo todos, pero de un montón de jueces federales que son domesticables por el poder de turno y que no veo razones para que no sean domesticables a este poder de turno. Entonces, esta figura de la justicia actuando dentro de lo humano con la mayor ecuanimidad posible, aplicación de las leyes, celeridad, porque el problema no es solamente la denuncia, sino que en caso de que esa denuncia sea verosímil, que tenga las sanciones respectivas, y en caso contrario, ¿sí?, que se haga, hay un tipo penal planteado en el código, que es la falsa denuncia, cuando alguien te imputa falsamente un delito. Yo creo, Alejandra, que el tema de la corrupción es necesario enfocarlo periodísticamente, está bien, hay que hablar. Ahora, en la espectacularización de la corrupción me parece que da la impresión de cambiar todo para no cambiar nada. Bien, muy claro. Ahora te quiero preguntar, porque hay voces que están manifestando que hay diálogos entre el masismo y la gente del kirchnerismo. ¿Te llegó? Sí, lo escuché. Quiero hacerte, perdoname un momento, hago un rewind. Esto no significa de ninguna manera, ninguna justificación a las barbaridades que estamos descubriendo, en parte ya se sabían, y la sociedad se cayó. No. Pero bueno, ahora podemos ver los procesos. Pero con respecto a tu pregunta, me parece que eso tiene que ver más con las operaciones político-mediáticas que con la realidad. Yo creo que Massa, con el cual uno puede disentir o asentir, creo que es un tipo que tiene reacciones. Él sabe que cargarse al kirchnerismo para la elección del año que viene es un salvavidas de plomo. Por el contrario, yo creo que esto mismo es una salvaguarda para Cristina Fernández de Kirchner de que los procesos continúen con escándalo, sí, pero lentamente y sin ningún tipo de resolución, porque políticamente, lo he repetido hasta el cansancio, Macri y Cristina Fernández de Kirchner fueron funcionales para la elección, son funcionales ahora y es muy probable que sean funcionales en la elección del año que viene. Sí, yo siempre digo, Carlos, que hay un thriller psicológico en donde en este thriller está el pueblo entre el presidente Mauricio Macri y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se necesitan ambos. Absolutamente, se necesitan ambos, por eso utilizo la palabra la funcionalidad,
Y así como dije con cierta ironía que Cristina Fernández de Kirchner iba a ser, lo dije 2 años antes de las elecciones, iba a ser, 1 año y medio para ser más exacto, iba a ser la jefa de campaña en las sombras de Mauricio Macri, creo que para las elecciones del año que viene va a volver a hacer la campaña, va a ser la jefa de campaña en las sombras, para tratar de que el que podría ser segundo aparezca lo más dividido posible para que allí pueda emerger la actual fuerza del oficialismo. Esto es de manual esto. Carlitos, ahora te quiero preguntar, para vos, ¿quién representa hoy al peronismo? No, nadie. En este momento no lo representa nadie. Puede haber peronistas, por supuesto que los hay. Estamos hablando del nivel dirigencial, no del común de... que ahí sería otra discusión, cuánto de fidelidad político-partidaria hay para el peronismo y para otros partidos, porque siempre se enfoca con el peronismo, pero el radicalismo está atravesando una gravísima crisis, te digo más, también esta semana me llegó un rumor, yo no lo he chequeado, pero lo tiro como rumor, o sea, entre comillas, que Massa había arreglado con Ricardo Alfonsín. Sí, también. Alfonsini, sí, también ese rumor llegó. Sí, bueno, ¿a qué se está jugando? Bueno, es el periodo en que cada espacio, como se llama ahora, porque no tenemos partidos políticos, tenemos espacios, que es una cosa medio indefinible, y etérea, líquida, diría Bauman. En estos espacios, esta es la época, esta es la temporada, digamos, donde se generan las operaciones políticas para tratar de subirse el precio. Es objetivo que en este momento en el radicalismo, inclusive en el radicalismo que está en Cambiemos, hay escisiones, ¿viste? Hay mucha, bueno, hoy se salió a timbrear, ¿no es cierto? Sí, lo que te dije al inicio. Lo que me dijiste al inicio, bien. Que a mí me hace acordar a mi niñez cuando tocaba el timbre del vecino y corría, ¿no es cierto? El rinraje. El rinraje. Sí, creo que un funcionario del PRO lo tomó, porque yo esto lo dije por algún lado. Lo escribí en una de las redes sociales y entonces parece que lo tomó. No lo acompañaron hoy al presidente de la Nación. No. Además te digo, como metodología me parece muy infantil, pero bueno, estas son opiniones, hay quienes opinan que no, que con eso se da sensación, bueno, es la comunicación del marketing político, digamos. Exacto, ¿no? Con lo que empezamos. Pero es efímero, hay un momento que la realidad se termina imponiendo. Supera, siempre. El titular político de la semana y hablamos de cantidad de titulares. Ahora, para cerrar, Carlos, sí. ¿Cuál es el titular o los titulares que vos esperaste esta semana y que no pudiste leer? Mira, es una dificultad las preguntas que me haces, te voy a explicar por qué. Porque yo opino que el periodismo, y más en estos momentos, y si querés ensayo alguno después, pero digamos, a mí me gusta meditar las cosas. A mí me gusta examinar procesos, no hechos y sus títulos, ¿me entendés? Entonces, pero bueno, esto es un paso. Probablemente si yo iniciase mi carrera periodística en las condiciones en que se generaba el periodismo antes, que no son las mismas de ahora, son distintas. Bueno, probablemente me quedaría así, por poner un buen título, un buen hecho. Ahora me interesa más un poco trabajar los procesos como se dan, ¿no es cierto? Ahora, podemos pensar que el título que me hubiese gustado esta semana es "Se avanza en la formulación de un Consejo Económico Social Político para introducir ese término tan malgastado, se empieza a trabajar en las políticas de Estado". Y en el primer lugar, la educación. Bien, bien. Carlos, como siempre, un placer, como siempre, se abren las vías de comunicación, como vos dijiste, para la opinión y como siempre ya están explotando las vías y ya están explotando las participaciones, que de esto se trata la democracia y logran profesionales como vos. Que tengas una hermosa noche y como siempre, el mayor de los gustos. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vos, Alejandra, y a toda tu audiencia también. Un cariño enorme, Carlitos. Chau, chau.